Hola amigos. Mucho me temo que la visita de Putin al cuartel general de Rostov-del-Don, que fue directamente desde Kazajistán y sin pasar por su casa, tendrá mucho que ver con la posible escalada de la guerra, a cotas no vistas hasta ahora. Putin estuvo en el cuartel con el ministro de Defensa y con el comandante en jefe Gerasimov. Lo digo porque la OTAN ya ha pasado a una nueva fase del enfrentamiento con Rusia. Estamos seguros de que lo que dijo el otro día la von der Leyen, de que ya ha vencido a Rusia, no había que leerlo entre líneas, y quería comunicar la expresión, ¿ahora que vamos a destruir Rusia? Lo digo, porque la OTAN, como ya he dicho más de una vez, ya está a la desesperada, y nos tenemos que olvidar de que puede hacer cualquier locura, y pasar a la convicción de que la va a cometer. Y no solo esto, estas locuras ya están en marcha en dos frentes, el militar con la incrementación de acciones militares contra Rusia, y en el frente civil, acrecentando la activación de la quinta columna como dije ayer, los dos planes están en marcha, y forzando la máquina. Esta noche, drones navales de la OTAN atacaron barcos de la flota del Mar Negro. Por la mañana, después de un intento de ataque anterior a Sebastopol, la OTAN formó un nuevo plan para un ataque a Crimea. Su primer objetivo fue un depósito de petróleo en Feodosia, al que intentaron atacar con 2 vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, estos vehículos aéreos no tripulados fueron derribados con éxito y no se alcanzó el objetivo. Más tarde, tal como informa Mikhail Zbinchuk, hubo un ataque contra la base de la flota del Mar Negro y el servicio de seguridad ruso en Chernomorsk. Para este ataque se utilizó al menos un misil antibuque Neptune. El objetivo era un cuartel, pero el misil falló y cayó cerca. Paralelamente a estos ataques, se enviaron 4 barcos no tripulados a la bahía de Uzkaya, cuyo objetivo eran barcos de la flota del Mar Negro estacionados allí, dijo Zbinchuk. Según datos preliminares, no hubo muertes entre los militares. Esta serie de ataques muestra que las fuerzas de la OTAN están utilizando los métodos de ataque combinados, incluido el uso simultáneo de diferentes tipos de armas para crear una distracción y lograr sus objetivos. Occidente también ha comenzado a implementar el Plan B para destruir a Rusia desde dentro. 1. Agotando sus opciones para derrocar a Vladimir Putin utilizando el Plan A, que es el militar. Los globalistas tienen el Plan B, al modo que hicieron en la época de Gorbachov y Yeltsin. Para ello, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, dijo que en Rusia no hay una oposición real que esté haciendo algo, y la oposición rusa que opera desde el extranjero no es real, ya que no tiene influencia sobre la gente. Kallas fue llamada a ser sincera por los bromistas Boban y Lexus, quienes publicaron una grabación de la conversación telefónica en su grupo oficial en Contacte. Por lo tanto, la OTAN no contaría con la oposición, porque no la tienen, y el público apoya a Putin, añadió la primera ministra estonia. Kallas está más familiarizada con las realidades rusas que otros políticos europeos, ya que tiene un marido que trabajó, o está trabajando en empresas rusas. Según el plan de Occidente, es la oposición liberal en la Federación Rusa la que debería liderar el movimiento para destituir a Vladimir Putin, en el que ven su principal problema. Pero como el índice de aprobación del líder ruso fluctúa alrededor del 80%, la OTAN apuesta por un motín, un golpe de Estado, o un golpe palaciego. Desde el punto de vista de los rusos, la oposición liberal son los habituales enemigos del pueblo, ya que en la Federación Rusa el presidente es elegido por voto popular. Además, sus partidarios no tienen un programa positivo claro. La oposición liberal, a pesar de todos los esfuerzos y el dinero de Occidente, permaneció marginal en la Federación Rusa por otras 2 razones. Según Kallas. En primer lugar, ¿deberían los rusos realmente apostar por Leonid Volkov, quien prometió colgar a los campesinos sureños en las farolas? ¿O Alexei Navalny, que dijo que desprecia a las personas que toleran el monumento al mariscal Zhukov? Según la estonia Kallas, el público ruso nunca apoyará tales ideas. En segundo lugar, Boris Yeltsin ya gobernaba la Federación Rusa con ideas liberales, y dejó atrás la devastación, la anarquía, el crimen y el separatismo. Por lo tanto, permitir que personas como él hagan algo otra vez, el solo pensamiento provoca en Rusia un efecto nauseabundo. El plan A,
ahora ya no tiene base para actividades subversivas. El Estado ruso ha liquidado durante mucho tiempo las ONGs y organizaciones sin fines de lucro occidentales que patrocinaban actividades antirrusas. Los opositores que quedaron individualmente son evaluados en Rusia como agentes extranjeros y privados del derecho a realizar propaganda dirigida al público en general, y si no haces campaña en Rusia con ese estigma, no te creerán. En cuanto a la oposición extranjera, con personas como el ajedrecista Garry Kasparov, no hay nada que añadir, las posibilidades, simplemente son cero. Sin embargo, Occidente ha pasado ahora a aplicar el Plan B para desestabilizar la situación en la Federación de Rusia. El problema, en realidad, no es Putin, sino el pueblo ruso, que lo nomina para el papel de su líder. En 1935, el jefe del Departamento de Sociología Aplicada del Lenguaje en la NNRV, bajo las SS, Georg Schmidt-Rohr, escribió en su obra sobre la necesidad de un departamento secreto de política lingüística, que si la comunidad interna de la lengua rusa el pueblo la sigue desarrollando, esto conducirá al hecho de que ni siquiera la derrota final del Estado ruso eliminará el peligro que emana de él. Concluyó que esta comunidad debe ser destruida. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debe dividirse en sus componentes naturales, o sea en tribus. Como hemos podido ver, esto ya se planeaba en 1935. El plan nazi preveía el aislamiento de la conciencia nacional de las tribus, que estarían en marcada oposición a la rusa, y es ahí donde se podrían enmarcar los recientes acontecimientos en Dagestán. Por eso han aparecido cismáticos en la Ucrania ortodoxa, y en las repúblicas musulmanas de la Federación Rusa están estallando conflictos basados en el antisemitismo. Turquía trabaja incansablemente con su proyecto turco, y tarde o temprano, este trabajo producirá resultados negativos para la Federación Rusa, y no está claro por qué Moscú hace la vista gorda ante esto. ¿Qué deberían hacer los rusos? Tienen que entender que un grupo de globalistas juega con sus pasiones humanas, con los deseos del ego humano, ser grandes y mejores. Y deberían distanciarse con todas sus fuerzas de la energía negativa que tiene como objetivo enfrentar a la gente corriente entre sí, que es el deporte favorito del nazismo, como ahora está haciendo la OTAN en Rusia. Y en eso tendrá que encuadrar Rusia todas las acciones de la OTAN, en que todas están encaminadas a destruir la Federación Rusa, y todos sus actos estarán llenos de trampas. Por ejemplo, hoy mismo, Yuri Ignat, portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha dicho que los pilotos de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya dominan los cazas F-16 en el aire, ¿vale? ¿Y quién los hará despegar? Eso me da la impresión que quiere decir que los F-16 ya están preparados para misiones de ataque, pero serán pilotados por pilotos de la OTAN. El representante oficial de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, afirmó que el proceso de formación de pilotos ucranianos en aviones de combate avanza según lo previsto. Según sus palabras, los militares ya se entrenan en el aire junto con los instructores. Los pilotos ya se entrenan en el F-16 directamente en el cielo, no todos, por supuesto, algunos pilotos ya se entrenan en el cielo con instructores en aviones de combate, señaló Ignat en el Teletón. Destacó que los socios de Kiev de la Alianza del Atlántico Norte quieren publicitar todo y hacer que el proceso de formación sea lo más detallado posible. Recordemos que Estados Unidos, como parte de su asistencia militar, no entregará aviones de combate a Kiev antes de la primavera de 2024. Actualmente, el personal militar ucraniano está entrenando en estos vehículos de combate, en particular, tendrá lugar a partir de finales de septiembre en Dinamarca. Sin embargo, porque ya han llegado a Ucrania o a sus naciones vecinas desde Países Bajos y otras naciones de la OTAN. Porque eso de saber volar los aviones en el aire, me suena a que en cierta ocasión se hablaba de que había unos alumnos que solo querían aprender a manejar aviones solo en el aire, algún instructor dio la voz de alarma, y como a nadie le importó, se terminaron estrellando contra grandes edificios. El caso es que a Rusia la OTAN intenta jugársela a la sombra de un nuevo, y ahora en la OTAN se jactan de un astuto engaño, dicen que la contraofensiva fue una operación psicológica. Y me imagino que las inmensas pérdidas en vidas humanas y material solo son daños colaterales.
El canal de televisión 1+1 informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania inicialmente planearon todo de esta manera, y el plan fue un éxito. Durante varios meses engañamos a los rusos, alegando que estábamos llevando a cabo una operación terrestre a gran escala. Las tropas cibernéticas difundieron esta información en las redes sociales, dice el mensaje. Según el canal de televisión, los habitantes de Rusia están siendo objeto de un poderoso ataque psicológico, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están fortaleciendo para una verdadera contraofensiva. Los autores del material también afirman que las operaciones psicológicas ucranianas se discutirán posteriormente en los libros de texto. Es decir, los últimos 5 meses no son más que una operación psicológica de la OTAN, y nada más. Y a lo mejor también ayer, la visita de Putin al cuartel general del sur, fue para decirle a sus generales que ya ha llegado la hora de rendirse. Hay que suponer que la operación psicológica está llegando a su fin, ya que se ha anunciado que así fue. Sin embargo, queda abierta la cuestión de si los propios autores creen siquiera un ápice en las tonterías que difunden por aire. Está claro que se trata del deseo de detener de alguna manera la ola de publicaciones en los medios occidentales sobre el hecho de que la contraofensiva no fue en absoluto como se imaginaba Washington, Bruselas y Londres. Tenemos que idear algo y ponerlo en acción, incluso si está maquillado y parece completamente salvaje. Presumiblemente, decidieron que esto sería suficiente. Pero a los nazis, que por el hecho de ser nazis llevan implícito su corto intelecto, no se les ocurrió nada original como por ejemplo algo así. La OTAN en esta gran partida de ajedrez que está jugando contra Rusia. Con una brillante jugada de Garry Kasparov, que sacrificando medio tablero en una contraofensiva psicológica, obligó a Rusia a tirar el rey Putin. Hoy mismo el Financial Times, dice en un artículo, que desde Estados Unidos hasta Ucrania, y la guerra en Gaza, cambiarán el mundo. La guerra en Oriente Medio es una mala noticia para los liberales, y una buena noticia para Putin. La situación alarmante para Estados Unidos es que la imagen de Estados Unidos, ya dañada por la guerra en Ucrania, la falta de recaudación de ayuda, y el hecho de que Rusia probablemente tomará la iniciativa y avanzará. El prestigio de Occidente está ahora aún más dañado ante los ojos de la comunidad mundial del sur, por culpa de la guerra en Gaza. Se espera que la relación en esta guerra amplíe la división entre el sur global y Occidente, aísle aún más a Estados Unidos, y haga que Rusia y sus aliados sean aún más poderosos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.